Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente me quiero centrar esta semana en los resultados de ciertas empresas que han presentado, como por ejemplo la compañía de Tesla. Tesla, por supuesto, ha presentado esta semana, es una compañía que ya de sobra conoces seguramente y como sabes, aparte de estar sobrevalorada, lo cierto es que ha presentado esta semana unos resultados que no han gustado al mercado y por eso ha caído a lo largo de la semana un 2,23%, pero de hecho tras la presentación de resultados puedes ver aquí que ha caído casi un 3% o incluso el último día, como puedes ver, cayó un 3,40%. La compañía aquí, de forma resumida, podemos ver que presentó en cuanto a las estimaciones de mercado un 5% por encima los ingresos, pero que luego se quedaron bastante cortos en EPS y aquí podemos ver que se quedaron un 10% por debajo de las estimaciones, lo que quiere decir que estos resultados mixtos a priori, junto a otras noticias, pues no han agradado demasiado al mercado, aunque es verdad que ya esta compañía está bastante exigente precisamente por el múltiplo al que cotiza. Como puedes ver aquí, 290 veces per trailing, es decir, se está pagando 200 veces los beneficios que presentaron hace 12 meses. Si vamos a los resultados, aquí puedes ver en la presentación datos importantes que me gustaría que tuvieras en cuenta. En primer lugar, a modo de resumen, en cuanto a rentabilidad, 1,6 billions de beneficio operativo reportado, 1,4 de beneficio neto reportado, 1,8 ajustado de ese beneficio neto. También en cuanto al cash flow operativo, 6,2 billions, también nos comentan que han alcanzado un récord de free cash flow de 4 billions, 4,9 incrementa el cash y las inversiones a 41,6 billions, como puedes ver, y por supuesto aquí también podemos ver puntos importantes a destacar, que siempre con esto digamos que es un poco lo que anima a parte del mercado a seguir invirtiendo en esta compañía, pues por supuesto nos hablan de las expectativas con la tecnología del robotaxi, también con el récord de almacenamiento energético y también con el récord de vehículos entregados. Como yo ya te he explicado, esta compañía, en cuanto a los datos que presentan, la realidad es que es una empresa que técnicamente, hablando en números, es una empresa que principalmente vende vehículos eléctricos. Es verdad que hace otras cosas y que esas otras cosas está creciendo a altas tasas, como podemos ver, pero lógicamente hay ciertas cosas que a mí no me terminan de convencer del todo y por eso en este vídeo te voy a intentar explicar por qué, a pesar de los números, que en parte hay algunos que sí parecen interesantes, lo cierto es que nunca, o por lo menos de momento, no termino de ver que sea quizás una buena inversión. Primero, si me voy al apartado, voy a bajar esto un poquito más para que no lo tape la cámara, de ingresos, vamos a ver la parte desglosada donde, por ejemplo, la parte de ingresos que vienen de automóviles, podemos ver que sí, ahora mismo con respecto a todos los últimos trimestres del último año que ha pasado, es el dato más alto, es decir, 21.000 millones, han crecido un 6% con respecto a el mismo trimestre del año anterior y como ves con respecto a todos los trimestres anteriores es el mejor dato registrado. Por eso, lógicamente, han presentado récord, como comentaban. Al mismo tiempo, en cuanto a generación de energía y almacenamiento, en esta parte han aumentado los ingresos un impresionante 44%, que también, como puedes ver, es el dato más alto del último año y fíjate que con respecto al año pasado, es verdad que han crecido ese 44%, pasando de 2.300 millones a 3.400 millones. Luego, si vamos al apartado de servicios y otros ingresos, podemos ver que también presentan la parte más alta, 3.475 millones del último año, y fíjate que comparado con el año pasado, 2.700 millones, es decir, crecen un 25%. Hasta aquí esto puede parecer bastante bien, precisamente porque vemos 6% en la parte de crecimiento de vehículos, 44% en la de generación y almacenamiento de energía y 25% en servicios y otros. Lógicamente, si estos dos segmentos siguen creciendo o siguieran creciendo a estas tasas, es lógico que parte del mercado piense que tarde o temprano la compañía de Tesla cada vez va a crecer a tasas más grandes, más elevadas, precisamente porque estos segmentos van a impulsar todavía más el crecimiento. Ahora bien, vamos a bajar un poquito más para ir viendo datos reales y en base a esto simplemente quiero que con estos datos saques tus propias conclusiones. En primer lugar, aquí vemos que el total de ingresos es un 12%.
Repito, es un 12% y hay que entender que, fíjate, si solo generaron un 6 en vehículos, como puedes ver en el apartado de vehículos, este 44 y este 25 ahora mismo, de forma realista, que es un crecimiento, ojo, impresionante, realmente solo ha aportado un 6% adicional en cuanto a ingresos totales de la compañía, porque representa muy poco porcentaje de los ingresos. Es decir, de esto de aquí, como puedes ver, 6.000 o 7.000 millones ni siquiera llega a presentar el 33 o representar el 33% de ingresos de la compañía. Por tanto, aunque hayan tenido este impresionante crecimiento, lo lógico es pensar que para llegar a tasas de crecimiento altísimas que pudieran llegar a justificar múltiplos elevados para Tesla, estos segmentos al menos tendrían que multiplicarse por 6 o 7 veces para que el tamaño de beneficios que generen a partir de ahí ya sea más representativo en base al crecimiento que está teniendo la compañía. Sin embargo, como ahora mismo ni siquiera estos dos segmentos representan un tercio de los ingresos de la compañía, pues lógicamente deberían de estar al menos durante 8 o 10 años creciendo a estas tasas para que a partir de ahí sí empiece a ser significativo ese crecimiento y de forma genérica la compañía Tesla pudiera crecer a unas tasas altas, elevadas, que sean justificables para los múltiplos que se están pagando, ojo, hoy. Bien, este es el primer punto. El segundo punto, fíjate que es verdad que en cuanto a beneficio bruto, han incrementado en un 1%. Pero aquí viene lo primero y lo principal que es preocupante, y es los márgenes brutos, que caen 185 puntos básicos. Es decir, que pasan del 19,8% al 18% actual. Y lógicamente esto es por el siguiente punto, que es también preocupante, y es los gastos operativos que ha tenido esta compañía, que sin duda son los más altos que ha tenido en el último año. Han crecido un 50% y aquí encontramos lo que se conoce como apalancamiento operativo inverso. Cuando los ingresos crecen mucho más que los gastos, hay un apalancamiento operativo. Es decir, se amplían los márgenes porque los ingresos crecen más rápido de lo que crecen los gastos. Por tanto, el beneficio crece mucho más rápido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si los gastos crecen mucho más rápido que los ingresos? Pues hay un apalancamiento operativo inverso. Es decir, que los beneficios caen todavía más rápido. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque como ya he explicado en vídeos anteriores, de compañías anteriores, tecnológicas, y sí digo tecnológicas entre comillas, porque estoy incluyendo a Tesla como tecnológica, pero luego vamos a ver si los datos nos siguen defendiendo esa tesis. Entonces, aquí vemos que con ese incremento del 50%, por supuesto el beneficio operativo cae un 40%. Pasa de 2.700 millones a 1.600 millones, que ojo, está bastante bien porque esta compañía hace años atrás es verdad que no presentaba beneficio operativo porque estaba con más crecimiento, ahora sí está presentando beneficio operativo, pero ha caído un 40% y los márgenes operativos han caído 501 puntos básicos, es decir, prácticamente se han desplomado un 50% pasando de 10,8 a 5,8, 5 puntos porcentuales enteros. Es decir, para que te hagas una idea de realmente lo que supone esto. Si yo, por ejemplo, hablando de lo que es Tesla ahora mismo en realidad, no lo que será de cara a futuro, solamente tenemos en cuenta la parte de vehículos eléctricos, que de hecho supone más de 2/3 de los ingresos de la compañía. Bien, si esta parte, que es importante entenderlo, yo quiero vender más. Por ejemplo, yo tengo un modelo, por ejemplo, podría ser el Model Y de Tesla, y quiero vender muchísimo más. Si yo, por ejemplo, bajo los precios a la mitad, pues lógicamente tengo los mismos costes, pero los precios bajan a la mitad, pues ¿esto qué quiere decir? Que los márgenes se me comprimen. De hecho, se me comprimirían hasta la mitad, un 50%. Pero yo, para tener el mismo beneficio que estaba generando antes de comprimir estos márgenes, tendría que vender el doble. Si yo espero, por ejemplo, vender el doble de vehículos, podría bajar un 50% y si luego vendo más del doble, me sale rentable. ¿Por qué? Porque lógicamente, a medida que abarato el precio del producto, pues puedo llegar a vender más.
Y recuerda que el vehículo eléctrico está en un sector muy competido, donde Tesla prácticamente en los últimos trimestres, si no años, ha demostrado que ha perdido el liderato y que ha sido BYD la que poco a poco le ha estado robando cuota de mercado. Y es verdad que ya sin hablar de BYD ni sin hablar de Tesla, estamos en términos generales hablando de un sector donde hay mucha competencia porque muchas compañías de forma forzosa tienen que invertir y meterse en el vehículo eléctrico. Y por tanto, a más competencia, lógicamente, pues más dificultades a la hora de tener ventajas competitivas en cuanto a pricing power. Es decir, lo que habrá es una guerra de precios, todo el mundo tenderá a bajar los precios y si todos los coches son más homogéneos, pues lógicamente el cliente, el consumidor final, lo que irá a buscar es el más barato en relación a la misma calidad, porque más o menos todos tendrán calidades similares, si no algunos superiores, por eso digo o destaco la compañía de BYD. Pero bueno, aquí no voy a hablar de BYD, sino en este caso me voy a centrar de Tesla. Entonces, si caen los márgenes un 50%, significa que como mínimo tendrías que vender el doble para que te saliera rentable. Y ya estamos viendo que no, ha crecido un 12% los ingresos y te caen los márgenes, o mejor dicho, el beneficio operativo te cae un 40% porque los costes te han incrementado un 50%. Por tanto, esto quiere decir que al final pues estás generando muchísimo menos y esto puede ser peligroso, porque también una compañía que presumiblemente tecnológica necesita invertir, tiene dos maneras, o genera beneficio y con ese beneficio lo reinvierte o capta financiación. Pero para captar financiación también tiene que ser una empresa solvente para tener más liquidez, ya sea de bancos, entidades financieras, incluso de accionistas, etcétera, etcétera, y todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque por la parte de accionistas también podemos financiar a la compañía, pero eso al mismo tiempo, si se emiten nuevas acciones, como sabes, nos podría estar diluyendo e incluso podría ser más contraproducente que productivo para nosotros. Todo esto, como te digo, tienes que tenerlo en cuenta, pero si seguimos bajando, fíjate que también en cuanto a EBITDA ajustado, han presentado una caída del 9%, 4.200 millones con respecto al trimestre anterior. Es verdad que no es el peor trimestre que presentan de EBITDA ajustado, pero sí es verdad que está peor de lo que presentaron el año pasado. Y en cuanto a márgenes, EBITDA también caen. Por tanto, los costes en todos lados se les está incrementando y no están vendiendo tanto. Los ingresos generan menos ingresos y los costes se les sigue manteniendo altos. Ahora veremos si realmente esos costes que sean altos está o no justificado, porque si estuviera justificado, yo te diría quizás puede ser una buena oportunidad de inversión. Pero si no, como veremos ahora, te explicaré realmente por qué creo que quizás esta empresa no es una buena oportunidad. En cuanto a beneficio neto, fíjate, antes de eso también cae un 37% con respecto al año pasado, ajustado como puedes ver aquí un 29% y NPS cae un 37 y un 31. Bien, cae en todo, como puedes ver, es decir, en cuanto a todos los beneficios, como los costes se le han incrementado, prácticamente todos los beneficios le caen. Los márgenes caen. Por tanto, si una empresa aumenta los costes, pero no aumenta todavía más allá los ingresos, pues lógicamente el resultado final, los beneficios, van a ser peores. ¿Cuál es el principal problema de Tesla? Si ahora quieres que la trate como una empresa tecnológica, vamos a tratarla como una empresa tecnológica. Bien, como empresa tecnológica, ¿qué es lo que hay que exigirle? Pues que esta compañía tenga la capacidad de reinvertir. ¿Para qué? Para mejorar. Ya sea robótica, ya sea robotaxi, ya sea inteligencia artificial, ya sea lo que te dé la gana. Hay que invertir, porque si no se invierte, todo eso, todas esas expectativas son humo. Lo único que hace que esas expectativas se transformen en realidad es la inversión. Por ejemplo, Meta, Alphabet, Microsoft, ASML, Nvidia, todas esas empresas han invertido cientos y cientos de billions en sí misma, dependiendo de qué compañía hablemos, algunas en servidores, otras en inteligencia artificial, otras en más tecnología, otras en comprar más maquinaria, cada una lo suyo. Han invertido cientos y cientos de billions para aumentar su capacidad productiva para luego generar mayores beneficios.
Lógicamente inviertes para obtener más adelante un mayor retorno. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, en cuanto al cash destinado a las actividades operativas, es decir, el cash flow operativo que pueden destinar a hacer cosas, ni crece ni decrece, es el mismo, ¿vale? Cuentan con el mismo dinero, hasta ahí te lo puedo comprar. Pero fíjate que en cuanto al capital expenditure, se le reduce. ¿Cómo es posible que una compañía, y esto lo vengo yo diciendo de trimestres anteriores, cómo es posible que una compañía en la que cada vez hay más expectativas futuras, de mayor crecimiento, de que se va a comer el mundo, de que va a tener segmentos impresionantes, lo que tú quieras, cómo es posible que cada vez invierta menos y tú te creas que va a llegar a eso? ¿De dónde? Si cada vez se invierte menos. Si tú me dices a mí que los costes de esta compañía se incrementan y por eso le has reducido los márgenes, por eso generan menos beneficio neto, es decir, menos beneficio contable. Ok, te lo compro. Pero todo eso es por un único motivo, que es el único motivo aceptable que puedo entender para una compañía tecnológica, y es fuertes inversiones en tu propio negocio, porque tú mismo crees en tu propio negocio. Lógicamente, si inviertes más, yo puedo pensar que esa inversión, si la haces de forma correcta, que eso es otra cosa que está por ver, pero si la haces de forma correcta, lógicamente tendrás un mayor beneficio, un mayor retorno y por supuesto yo como accionista me veré mucho más beneficiado de cara al futuro si inviertes hoy. Es decir, renuncio a los beneficios de hoy para tener un mayor beneficio de cara al futuro. Pero sin embargo me estás invirtiendo un 36% menos que el mismo trimestre del año pasado. Y no solo eso, sino que realmente es el segundo trimestre del último año que menos inversión me estás haciendo, solo por debajo de este de aquí. Es decir, solo por debajo del Q1 de 2025, que es cuando menos invertiste. Yo espero que una empresa tecnológica, mira Microsoft, mira Meta, mira Amazon, mira todas estas empresas tecnológicas, cada vez invierte más. Y fíjate que los beneficios 2, 3 o 4 trimestres después de empezar a hacer fuertes inversiones, empezamos a ver cómo los márgenes se amplían, empezamos a ver cómo el retorno sobre el capital invertido es cada vez más alto, el ROIC. Empezamos a ver cómo los costes le bajan porque frena esa inversión, primero invierten fuerte, luego ya es el mantenimiento de esos nuevos servidores, de esas nuevas redes, etcétera, etcétera, y lógicamente ahí se le incrementan los márgenes, atraen más capital, aumentan los ingresos y tenemos un mayor retorno. Pero con Tesla está ocurriendo exactamente lo contrario. Una empresa que está invirtiendo menos porque no tiene dinero. Le están aumentando los costes porque no tiene ventajas competitivas. Y además está generando menos ingresos porque su parte principal, 2/3, es la venta de vehículos eléctricos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo mañana fuera el dueño de Tesla, un ejemplo muy simple, si yo quisiera cambiar todo el modelo de negocio a otra cosa distinta, vamos a suponer que, por ejemplo, quiero ser algo parecido, por ejemplo, a ASML, algo diferente, pero que quiero, con todo el capital que tiene Tesla, pues destinarlo a eso. Lógicamente, yo para rotar a la empresa tengo que invertir, es decir, para empezar a crecer en nuevas áreas que todavía no tengo exploradas, tengo que invertir, tengo que desarrollar, tengo que crecer por esas áreas. Bien, para invertir tengo que generar. Y si no genero, tengo que pedir. Es decir, tengo que endeudarme. Pero la capacidad de endeudamiento que tengo yo va a estar limitada. Porque si yo no genero beneficios, las entidades financieras me van a prestar menos. ¿Y cuál es la alternativa? Pues lógicamente lo que están haciendo los inversores, financiar a Tesla, ahora mismo una empresa no rentable y que no invierte para tu futuro, y esto lo tienes que tener en cuenta, pero claro, la gente está pagando 290 veces.
Es decir, que a 290 veces, si yo soy Elon Musk y emito acciones, esto es prácticamente como financiarme al 0,4%. Es ridículo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente quien está financiando a Tesla, y Tesla ahora mismo es una empresa no rentable que no está invirtiendo para su futuro, son los accionistas. Ojo, los accionistas que piensan que Tesla en el futuro valdrá más. Pero ¿dónde están los datos que respaldan esto? Es mi pregunta. Y lo digo muy en serio, porque si yo aquí viera que la inversión, el CAPEX, no para de aumentar a tasa del 15, del 20, del 30 y que la empresa no está generando beneficios contables, soy el primero que digo, oye, no los está generando ahora, pero los va a generar al futuro, porque la inversión siempre se transforma a algo. Siempre se transforma en algo. Lo expliqué con Meta. Si Meta invierte en nuevos servidores, esos servidores están. Si son nuevos servidores, lógicamente esos nuevos servidores van a dar buenos servicios, van a dar nuevos servicios y buenos. Lógicamente, si eso ya existe, es un activo tangible, pues lógicamente se va a sacar un beneficio de esa inversión. Y por algún lado tiene que entrar esa nueva inversión, ese nuevo beneficio. Primero haces la inversión y luego retorna en un beneficio. Pero por aquí, ¿dónde está la inversión? Y me lo sigo preguntando, trimestre tras trimestre. Bueno, aparte de eso, otra cosa que me choca es que la compañía te aumenta un 46% el free cash flow. Mi pregunta es la siguiente, ¿para qué quiero yo como accionista tener más free cash flow, que es dinero libre, flujo de caja libre, que finalmente nos quedaría a nosotros como accionistas? Si el free cash flow crece muy bien, ¿para qué lo quiero tener yo si no lo estás reinvirtiendo en tu empresa? Que al final yo lo que quiero es que esta empresa crezca más. Si supuestamente yo me meto en la forma de pensar de un inversor de Tesla. Si yo quiero que esta compañía crezca más, que vaya a destrozar el mercado, mi pregunta es la siguiente. ¿Para qué quiero el dinero yo ahí? Si yo lo que quiero es que lo reinviertas. Si tú me generas de free cash flow 0, pero porque todo te lo has consumido en CAPEX, ok, todo en reinversión, o nuevos vehículos, o más maquinarias, o más conducciones autónomas, o más robótica, más lo que tú quieras. ¿Pero dónde está? Bueno, y luego, aparte, en cuanto a efectivo, equivalentes e inversiones, también aumenta un 24%, que repito, ¿para qué quiero esto? Si eres una empresa tecnológica, ¿para qué quiero que tengas más caja? Si yo lo que quiero es que reinviertas y que me generes más y más y más y que tus activos tangibles sean cada vez más valiosos, al igual que los intangibles. Que tu marca sea cada vez más prestigiosa y que tus activos valgan más y que tengas más tecnología para, lógicamente, yo tener unas garantías de que a largo plazo voy a generar más rentabilidad. Pero ahora, bueno, no voy a seguir hablando de Tesla porque si no, te digo, con Tesla solamente me pegaría varias horas hablando de Tesla, pero bueno, tienes el resto de resultados. A mí, la verdad, me parece impresionante el tipo de inversión que están haciendo ciertos inversores con esta compañía, pero yo sí que voy a preguntarte una cosa. Si me voy aquí a Ticker y, por ejemplo, voy a poner la compañía de Tesla, un segundo, te lo digo porque intento ser imparcial. Intento ser objetivo, que lógicamente cada persona siempre tiene su punto de vista, cada uno tiene una visión, una parte subjetiva, lo puedo entender. Pero esta compañía, fíjate que en el último año ha crecido un 66% y está cotizando a 211 veces PER y 551 free cash flow. Que repito, el free cash flow a mí me da igual siempre y cuando tú inviertas en ti mismo. O sea, si el múltiplo free cash flow está altísimo, pero porque el CAPEX lo estás destinando a ti misma, vale. De hecho, yo ya te he puesto como ejemplo que compañías que a lo mejor están cotizando por PER a 20, 25, pero que luego aparecen 50, 40, 35 veces free cash flow y vemos como el CAPEX, la partida de CAPEX ha aumentado, quiere decir que la empresa me está demostrando que está reinvirtiendo en sí misma. Y si está reinvirtiendo en sí misma, ok, estoy dispuesto a pagar un múltiplo free cash flow más alto porque espero que el futuro va a ser mejor y no porque lo diga yo, porque veo que reinviertes, porque sin inversión no hay mejor futuro y eso está garantizado.
Bien, pues ahora yo te pregunto lo siguiente. Con esta compañía que ha crecido un 66%, que ojo, claro, tú como accionista, si solo miras el precio, un 66%, has tenido un resultado impresionante, pero lo que hay aquí detrás es una empresa que, bajo mi humilde opinión, no tiene sentido invertir. De hecho, incluso fíjate que podemos ver que esta compañía ni siquiera tiene deuda neta, tiene caja. Como te decía, al final el 100% de la financiación de esta compañía es únicamente de los accionistas. Y mi pregunta es la siguiente. Si vamos aquí a estimaciones y tú esperas que esta compañía crezca al 15, al 19, al 20, al 33, como ves aquí, los ingresos, y ojo, el beneficio, un 39, un 40, un 58, un 66, cuando lleva ya 1, 2 y 3 años en pérdidas, o sea, en pérdidas no, con peores beneficios que los años anteriores, o sea, en caída de beneficios, porque es verdad que son beneficios positivos, aquí sí es verdad que eran beneficios negativos, aquí son beneficios positivos, ok, pero son caídas constantes del 23, 22 y para 2025 se espera un 31% de caída. Pues mi pregunta es la siguiente. Fíjate que por mucho que crezcas todo esto, realmente no me vas a llegar hasta mitad de 2027-28, no me vas a llegar a unos EPS, más o menos entre 3,24 y 5,12, que superen lo de 2022. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ahora mismo estoy pagando más de 200 veces por una compañía que ni siquiera tengo yo garantías de que vaya a presentar unos mejores beneficios entre 2027 y 2028 que sean similares a lo que yo presento en 2022. O sea, para yo llegar a estar igual de lo que estaba con esta compañía en 2022, tengo que esperarme todavía algún año más y encima tampoco hay garantía, porque mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo una empresa puede, mejor dicho, cómo una empresa tecnológica puede aumentar sus beneficios si no es, 1, optimizando márgenes, reduciendo costes, 2, para optimizar los costes tienes que invertir en la empresa y no inviertes, o también para atraer más ingresos en nuevos segmentos, en nuevas áreas, o seguir manteniendo el crecimiento explosivo que vimos en los otros segmentos, como puede ser, por ejemplo, el segmento que te comentaba de almacenamiento de energía o de servicios en general. Para seguir manteniendo estas tasas del 44 y 25, ¿tú crees que una compañía tecnológica se puede permitir no invertir? Pues lógicamente yo no sé cómo la gente puede esperar que a lo mejor este crecimiento se pueda mantener durante 5 o 10 años si la empresa no invierte en sí misma. No tengo ni idea. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, mi pregunta es, aun teniendo en cuenta este crecimiento, 8,52 y el precio ahora mismo está en 433, si me voy un segundo a la calculadora y pongo aquí 433,72 y esto lo divido, por ejemplo, entre los EPS, ojo, de 2029, que los puede ver aquí 8,52, pues 8,52. Ahora mismo yo estaría hoy comprando de 2029, que como siempre te he dicho, hay que tener la temporalidad ajustada. Pues yo estaría hoy comprando Tesla y ni siquiera en 2029 me sale rentable tenerla en la cartera. Porque sigue estando carísima a 50 veces. O sea, me espero todos estos años y aun presentando esos beneficios, todavía seguiría estando carísima. ¿Esto qué quiere decir? Que si de media le asignamos un múltiplo más o menos correcto para una empresa tecnológica, ojo, la quiero tratar como tecnológica, y vamos a suponer que cambia el modelo de vehículos eléctricos, no sé cómo, por arte divino, no tengo ni idea, porque si no invierte ya me dirás tú cómo, pero vamos a suponer que cambia y que empieza a tener otras nuevas líneas de negocio con bastante crecimiento, vamos a suponerlo. Bien, esto significa que aún así la compañía, cotizando a 50 veces en 2029, perfectamente podría caerme un 50% para ajustarse al múltiplo correcto que merece cualquier compañía estándar tecnológica. Porque además, ahora mismo, Tesla tampoco tiene ventajas competitivas. Y en la mayoría de segmentos que está desarrollando tampoco está garantizado que vaya a ser líder de todos esos segmentos. Entonces,
si el mercado le fuera a asignar 25 veces, significa que yo hoy estaría comprando una compañía que todavía en 2029 podría caer un 50% más. Ahora te pregunto, ¿de verdad consideras que esto es una buena inversión? Ahora te quiero hablar de otra empresa que ha presentado también esta semana y que por supuesto la compañía es Moody's. Moody's, como sabes, es una empresa que ya te he hablado también en el canal, una empresa con ventajas competitivas que claramente sí tiene ventajas competitivas y además no solo es por lo que diga yo, sino que los resultados acompañan, presenta un 3% más en ingresos de las expectativas de mercado y un 6,41 más de EPS, y la compañía, por supuesto, tras resultados, a pesar de que muchos consideran que está cotizando cara, 39 veces per trailing, compáramelas con las 200 y pico de Tesla, ¿vale? Pero 39 veces per trailing y consideran que esta cara sigue presentando buenos beneficios. Y además, aquí se demuestra que la mayoría de inversores no invierten porque vaya a haber un alto crecimiento, sino porque los beneficios prácticamente se podrían decir que están garantizados. Siempre entre comillas hay que decirlo, pero lógicamente la empresa trimestre tras trimestre no para de demostrar eso, y por eso incluso a lo largo de esta semana ha subido un 3,85% y en el último día ha subido un 2,40%. Si vamos a los resultados de la empresa, pues lógicamente estamos viendo resultados impecables. Aquí presentaron el tercer trimestre, donde podemos ver que, por ejemplo, en Moody's Corporation los ingresos crecieron un 11%, 2 billions, y en todo el año 2025 ha crecido un 8%, 5,8 billions. Es decir, los 9 primeros meses. Y luego, si vemos por segmentos, aquí en Moody's Analytics podemos ver que crecieron un 9% a los 909 millones y en todo el año llevan 2,7 billions, también han crecido un 9%, y en el otro segmento, Moody's Investor Service, pues aquí puedes ver cómo crecieron un 12%, crecieron más y han crecido a lo largo de todo el año 2025, 9 primeros meses, un 6%. Por supuesto, también en cuanto a EPS diluidos han crecido un 23%, que ojo, al final recuerda que nosotros como accionistas, si los EPS crecen a tasas de doble dígito medio altas, al final ese va a ser el resultado que vamos a obtener. Pues han crecido un 23% en el Q3 y lógicamente en todo el año llevan un crecimiento de doble dígito. Lo que lógicamente, si esta empresa sigue creciendo así y el mercado mantiene los múltiplos, tendrás este doble dígito garantizado. Pero es que además, fíjate que en cuanto a EPS diluidos ajustados, crecieron un 22 y un 15% a lo largo de todo el año, por ciertas partidas que, por supuesto, han afectado negativamente. Y luego también en cuanto a proyecciones para todo el año de la compañía, fíjate que esperan generar 13,15 a 13,40 de EPS diluidos y los ajustados diluidos pues que se sitúen entre 14,50 y 14,75. Lógicamente, con esta empresa podría ir segmento a segmento para ver tanto en ingresos cómo han mejorado cada segmento y lógicamente de forma absoluta, también a lo largo de todo el año, trimestralmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver cada segmento separado y lógicamente lo que han generado en cada partida, pero aquí en términos generales vemos que en todas las partes pues han crecido, lo que lógicamente demuestra la resiliencia de esta compañía, no solo trimestral, sino también a los primeros 9 meses. Y por supuesto, si seguimos bajando más todavía, vemos más datos del otro segmento, Moody's Investor Service, donde lógicamente también en todos los subsegmentos han crecido sin fallar en ninguno, y fíjate que esto demuestra, como digo, la enorme resiliencia que tiene esta compañía. Realmente es que poco más te puedo decir sobre esta compañía. Aquí de lo que se trata es que entres en la presentación, veas la presentación, entiendas la compañía, que entiendas lo que hace, que por supuesto comprendas por qué tiene esas ventajas competitivas, y quizás lo más difícil es entender por qué esas ventajas competitivas se van a mantener en el tiempo, pero es que una vez comprendas eso, realmente este tipo de inversión es el tipo de inversión que difícilmente no solo no perderás dinero, sino que difícilmente también se podría decir que no vas a generar un mal resultado. Es decir, que normalmente con este tipo de compañía lo más seguro es que a medio y largo plazo obtengas más o menos un crecimiento superior al doble dígito estándar, es decir, un 12, 13, 14,
15%. También es verdad que habrá momentos, porque sabes que la volatilidad en los mercados siempre afecta a todo tipo de compañías, a todos los sectores, y que da igual las noticias que salgan, que al final cualquier compañía, incluso esta, se podría desplomar un 10, 15, 20%, pero lo importante es entender el negocio que hay detrás y lógicamente con este negocio difícilmente vas a fallar. Aún así, lógicamente, tengo que decir, como siempre, que no son recomendaciones de compra, que no estoy dando consejos de inversión, que no estoy diciendo nada de esto, simplemente te estoy dando mi punto de vista y que por supuesto puedo estar equivocado. Pero tienes que intentar entender mi punto de vista para que a lo mejor, si el tuyo es diferente, pues tengas una visión más amplia y a lo mejor pueda ayudarte a que tomes ciertas decisiones. Eso ya, por supuesto, dependerá de lo que tú estés buscando. Por supuesto, si me voy a Ticker, para no alargar más esta parte, porque como digo, de esta compañía poco más puedo hablar, pues en este caso voy a Moody's y esta compañía, pues como te digo, es una compañía que se podría considerar prácticamente resiliente, segura, estable. Y lo curioso es que este año, a diferencia de Tesla, que te ha crecido un 60%, es decir, donde los accionistas de Tesla estarán súper contentos, lo cierto es que a lo mejor los accionistas de Moody's no estarán tan contentos. Pero la realidad es que aquí el verdadero inversor que entiende lo que es Moody's no le importa tanto este resultado, este 5%, porque parece que en este último año la compañía no ha hecho nada. Cuando aquí me gustaría corregirte, porque sí ha hecho y además ha hecho cosas muy importantes. A lo largo de todo el año ha estado más o menos en el rango, como puedes ver, entre 500, un poquito por encima de 500 de precio, y prácticamente por debajo de 400. Esta compañía ahora mismo está cotizando a 30 veces free cash flow y 30 veces per forward. Es decir, no está cara. Está a un múltiplo, incluso para la resiliencia que tiene, barato. Porque esta empresa perfectamente podría merecer hasta 35 veces y no habría ningún problema. Porque aquí se paga por la resiliencia y recurrencia. No se paga por el alto crecimiento, sino por la cantidad de años consecutivos que esta compañía te puede prácticamente garantizar crecimiento. Cosa que no todas las compañías te lo pueden garantizar. Pues bien, esta compañía, a pesar de eso, fíjate, y aquí me voy a detener un momento, sobre abril de 2025, como puedes ver por aquí, es donde estuvieron las máximas caídas, 7 de abril de 2025. Si me voy aquí a valoración, puedes ver lo siguiente. Me voy a PER y voy a buscar, en este caso también, qué es lo que pasó en abril de 2025. Y lo que podemos ver es que en abril de 2025, la compañía estaba cotizando por debajo de las 30 veces, 28 veces como puedes ver. Es decir, la compañía en los últimos años, si no tenemos en cuenta los años anteriores, pues lógicamente podríamos decir que la compañía estaba cotizando en el rango más bajo, incluso por debajo del rango medio de las 32 veces que puedes ver aquí, estaba cotizando por debajo. Por tanto, el mercado te ha ofrecido esta compañía durante este año con descuento para un año vista. Pero recuerda que con este tipo de compañía no invertimos a un año, invertimos a varios años. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que incluso una compañía de tan alta calidad, el mercado siempre, gracias a la volatilidad, te va a dar oportunidades a lo largo del año. No quiere decir que porque no inviertas ahora te la estás perdiendo, porque siempre en cualquier momento te la puede ofrecer con cierto descuento. Aquí lo importante es entender que cuando tú inviertes en una compañía, en qué compañía estás invirtiendo y para qué la quieres en cartera. Yo, por ejemplo, Moody's no tiene sentido que la quiera en mi cartera para que tenga un crecimiento explosivo, porque no me lo va a dar. Pero sí me va a dar estabilidad, seguridad, recurrencia. Es decir, seguramente yo puedo cerrar los ojos, puedo cerrar la cartera durante 5 o 10 años y Moody's no va a parar de crecer. Y es lo más seguro que ocurra. Por tanto, eso, una parte de mi cartera, si la quiero tener así, concentrada en este tipo de activos o sobre todo para que me dé esa cierta tranquilidad y seguridad, pues lógicamente tengo que tener ese horizonte temporal. Aún así, como ves, incluso a un año te la suelen ofrecer con descuento, pero es que ahora mismo estaría incluso por debajo del múltiplo medio de estos últimos años. Y prácticamente por esta compañía se podría considerar que 30 veces es razonable. Estando a 30 veces, pues lógicamente ahora mismo no estaría cara, sino estaría más o menos en precio. En precio, repito,
a un año, pero a los siguientes años, si esta empresa te sigue garantizando crecimiento, cada vez estará más barata. Pues bien, ¿qué crecimiento estiman los analistas? Pues aquí vemos, claro, crecimientos más moderados del 8, del 7, del 7, del 6, del 7. Pero luego vamos en beneficios porque esta compañía sí tiene apalancamiento operativo gracias a que los costes son más bajos y controlados que los ingresos, pues crecimiento de doble dígito. En este caso estamos viendo 17, 9, 11, 12 y 11. Y seguramente se pueda convertir en crecimientos superiores a lo que nos están mostrando aquí los analistas, porque anteriormente, y la compañía no cambia en este aspecto, ha tenido crecimientos mayores, 26, 15, algún año negativo por supuesto, pero 21, 22, 12, 21, por lo que de media perfectamente esta compañía se podría acercar a ese 14, 15% en crecimiento de beneficio neto o de EPS. Por tanto, al final, si el mercado te mantiene el múltiplo que, ojo, ahora mismo es razonable, pues por esta compañía podrías obtener como mínimo, manteniendo ese múltiplo, ese 14, 15%. Que pocas compañías te pueden garantizar ese crecimiento asegurado, sobre todo ya no a 3 o 5 años, sino a 10, 15 o 20 años. Y ahí es donde tiene que estar la clave de tu inversión. Pero aquí nuevamente, como ves, este es otro tipo de compañía, una compañía que quizás se considera más aburrida y una compañía que quizás no interesa a muchos inversores porque como no tiene tanta volatilidad, como no hay tanto seguimiento, como no hay tanta euforia por el mercado, pues lógicamente por este tipo de compañías, al no ser tan atractivas, pues parecen más aburridas y menos interesantes para los inversores. Pero lo cierto es que con esto difícilmente pierdas dinero. Y eso es un punto clave que tienes que tener en cuenta como inversor. Por el contrario, te quiero hablar de otra compañía que también ha presentado resultados esta semana y que te voy a hablar de Netflix. Netflix es una compañía que, como sabes, una empresa centrada en realización en streaming, por ejemplo, vídeos, películas, series, todo eso en streaming y que lógicamente ha tenido muchísimo crecimiento. De hecho, si vemos el histórico, aquí podemos ver un 90.000%, es decir, ha tenido una revalorización impresionante, pero fíjate que a lo largo de esta semana ha caído un 9% y el último día ha caído un 1,70%. Lo cierto es que tras los resultados realmente podemos ver aquí que llegó a caer más de ese 9% y se ha mantenido más o menos en ese rango. Ahora mismo cotizando a un PER trailing de 45 veces que veremos en forward, porque se espera que no tenga mucho crecimiento, que también siga siendo alto. Lo que quiere decir que teóricamente esta compañía sí está cotizando un múltiplo exigente. Pero es que además los resultados que ha presentado no han sido buenos, no han agradado al mercado. Se han quedado por debajo ligeramente en ingresos, un 0,01, que esto realmente no es tan importante, pero un 15% de EPS menos de lo esperado. Recuerda que para una compañía de este tipo de crecimiento en el que se pagan múltiplos altos, ojo, solo por su crecimiento. Porque hay otras compañías que se pagan un múltiplo alto por otras razones, como te dije antes. Resiliencia, ventajas competitivas, seguridad, recurrencia, lo que sea. Mientras que por esta, lo que se está pagando es por crecimiento. Si tú no me generas ese crecimiento esperado, pues lógicamente no te mereces ese múltiplo. Y es por eso por lo que este tipo de compañías sí presenta unos resultados más flojos, que ojo, no malos, más flojos de lo esperado, es normal que la caída pueda ser pronunciada. Bien, pues en este caso, si vamos a ver datos de la compañía, aquí podemos ver, como te dije antes, los ingresos del tercer trimestre crecieron un 17%, que se quedaron ligeramente por debajo. Luego, en cuanto a márgenes operativos, fíjate que presentaron un 28%, pero ellos esperaban un guidance del 31,5%. Y lo cierto es que no fue así porque pasó algo con lo que no contaban, y era con un problema en Brasil con la parte impositiva. Es decir, que tuvieron que tener ciertos problemas con las autoridades brasileñas y lógicamente pues esto les hizo reducir ese margen precisamente porque tuvieron que asumir unos costes adicionales. Por supuesto, ellos destacan aquí más puntos interesantes que te invito a que te lo leas, pero si me voy al apartado de los resultados, fíjate que por ejemplo han presentado un Q3 que más o menos ha crecido con respecto al Q3 de 2024 de 9.800 millones a 11.500 millones, es decir, ha crecido bien. Como puedes ver aquí, fue un 17% con respecto al 15%
15% del año pasado. Luego fíjate que en cuanto a beneficio operativo, 3.200 millones frente a 2.900 millones. También, por supuesto, han presentado un mejor resultado y con márgenes que también en este caso sí se han reducido, como puedes ver, y un beneficio neto que ha pasado de 2.300 millones a 2.500 millones, que esto es lo que se quedó un 15% por debajo de lo esperado, al igual que por supuesto de 5,40 de EPS a 5,87. Además, ellos nos dan un guidance para el cuarto trimestre donde esperan crecer un poquito menos de lo de este trimestre. Por supuesto, también esperan presentar un beneficio operativo peor que este Q3, y si lo comparamos con el de el Q4 de 2024, que sí tenga crecimiento, luego unos márgenes operativos pues que se expandan desde el año pasado pero que se reduzcan con respecto al trimestre anterior, y que lógicamente también en cuanto al beneficio neto pues que haya un aumento de 1.800 a 2.300 millones en este Q4, pero que al final los EPS pasen a 5,45, que sería mejor que el año pasado, pero por supuesto peor que el trimestre anterior. Lógicamente, como siempre digo, hay que mirar con respecto al año pasado, porque si estamos ante empresas estacionales que reciben en más trimestres más ingresos que otros, pues lógicamente siempre hay que comparar el mismo trimestre con el mismo trimestre. Pero también de entrada más o menos nos estamos haciendo una idea de que quizás de todo este año, como puedes ver, Q1, Q2, Q3 y próximamente el Q4, el trimestre más flojo ya nos están anticipando en beneficios que va a ser el Q4, cosa que luego si miramos en cuanto a ingresos podemos ver que va a ser el más fuerte, y aquí ya estamos viendo que realmente esto es debido a el cómo le están afectando los márgenes. Por eso, más o menos, ya nos podemos hacer una idea de que sí, la compañía empezó con buenos datos, lógicamente las expectativas eran de fuerte crecimiento, pero fíjate que después del Q2 los resultados Q3 a peor y el Q4 a peor. Por tanto, va a hacer que todo 2025 sea más flojo de lo esperado, y es por eso por lo que precisamente el mercado ha decidido corregir esta compañía ese 9%. Lógicamente, si seguimos bajando más, tienes más información sobre la compañía. Yo, por supuesto, no me voy a detener en esto, porque lo que sí que considero importante es realmente ver la valoración de esta compañía. Y para eso me voy a Ticker y te voy a mostrar realmente cuál es la valoración actual de la empresa. Al igual que te dije con Tesla, lo primero que hacemos, y es lo importante, es, oye, ¿qué es lo que ha hecho el precio durante este año? Bueno, pues ha crecido un 45%. Los accionistas, que yo no soy accionista, deberían de estar muy contentos por esta compañía. Lo cierto es que si miramos el PER por el crecimiento, realmente es de 35 veces. Lógicamente, yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es, ¿35 veces se puede pagar por una compañía? Sí. ¿Puede ser razonable para ciertas compañías? Sí. Podríamos decir que este múltiplo se podría pagar por empresas que, 1, crezcan mucho. 2, que tengan enormes ventajas competitivas o prácticamente ventajas monopolísticas, o incluso múltiplos ligeramente superiores a 35 veces. 3, que tengan una enorme cuota de mercado o que prácticamente sean líderes de mercado. 4, que tengan un producto único y prácticamente irreplicable. Y 5, que esta compañía, por supuesto, las ventajas competitivas que tenga, el moat, no solo sea bueno hoy, sino que para los próximos años también sea difícil de quitar, de arrebatar esas ventajas competitivas, ese moat. Por esto, sí tiene sentido pagar 35 veces, pero vamos a hablar claro. Con Netflix no hay nada de eso. Lo único que hay es crecimiento. Punto. Si no me das crecimiento, no vales de nada. ¿Sabes por qué? Ya se ha demostrado en el pasado que en el sector en el que está Netflix de películas y series en streaming no hay como tal barreras de entrada. Tienes Disney Plus, tienes Prime, tienes HBO y tienes otros cientos y cientos de canales o de, digamos, zonas para ver películas, series, tanto de pago, de no pago, etc. Si intentamos entender un poco lo que supone a nivel social esto, es decir, cuánto de útil es para la sociedad tener películas y series en streaming,
Lógicamente, el entretenimiento siempre es algo importante, pero ojo, el entretenimiento es importante, pero cuando las cosas van mal no es resiliente, como si, por ejemplo, podríamos considerar empresas de consumo estable, empresas energéticas, empresas de telefonía y también de telecomunicaciones. Es decir, si miramos en términos generales, cualquier persona necesita comida, agua, luz, gas, internet y también teléfono. Pero ¿necesita películas? ¿Necesita series? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero realmente, si alguien tiene que recortar, ¿crees que va a poder recortar de lo otro y no de esto? Lógicamente ya hemos visto en el pasado que cuando han venido malos momentos o momentos duros, que ojo, no como la pandemia, porque con la pandemia al estar encerrados la gente buscaba entretenimiento, eso era una cosa puntual que incluso benefició a muchas de estas compañías, pero que en crisis estándares, crisis financieras, crisis hipotecarias, crisis de cualquier otro tipo, pues lógicamente este tipo de gastos se van a considerar superfluos. Por tanto, si tú tienes en mente esto, ¿crees que realmente este tipo de empresas, y no solo digo Netflix, sino cualquiera que esté en este segmento compitiendo, tiene realmente ventajas competitivas o solamente la única ventaja que tiene o puede tener es crecimiento puro y duro por ofrecer o mejores series y películas o ofrecerlas a un mejor precio? Y si entras en la parte de a un mejor precio, significa que entras en guerra de precios, como te expliqué con Tesla. Lo que quiere decir que se te estrechan los márgenes y lo que quiere decir que el crecimiento futuro es cada vez peor. Peor no de malo, sino de más ralentizado. Por tanto, el mercado te asignará múltiplos inferiores. Pero es que además, también tienes que tener en cuenta que esta compañía, lógicamente, no te garantiza que vaya a tener buenos resultados todos los años, porque este tipo de empresas están condenadas a sacarte siempre series y películas nuevas y buenas. Porque ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, sacas alguna serie buena o película? Sí, puedes pegar el pelotazo, puedes añadir muchas personas que se suscriban a tu plataforma y a lo mejor entren unos meses, un trimestre, simplemente para ver esa serie, esa película, lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa si luego no mantienes, no retienes a la audiencia con cosas más interesantes y de forma continua? Pues que lógicamente se te pueden ir porque no hay barreras de entrada. Y al mismo tiempo esto te está obligando a hacer fuertes inversiones sin garantías. Y aquí me detengo para que entiendas la diferencia de antes, cuando te quería comparar Tesla con una empresa tecnológica, lo que es una empresa tecnológica de verdad, sin comillas, y realmente cómo te garantiza que la inversión se transforma en beneficios, y con esta compañía, que invertir para hacer nuevas películas no te garantiza que vayas a generar más. Porque si esa nueva película, si esa nueva serie no le gusta a nadie, pues al final lo que has hecho es tirar el dinero a la basura. Cuidado. Por eso te digo que es importante que cuando invertimos, y esto lo quiero dejar bien claro porque veo en los comentarios de todos los vídeos que subo al canal, siempre algunas personas, algunos inversores, no sé cómo llamarlos, que dejan comentarios del tipo de, bueno, pues yo creo que esta compañía va a tener un crecimiento explosivo, que esta compañía va a crecer a no sé cuánto, que esta compañía está barata, pero veo que no se basan en nada, que simplemente miran el precio, incluso algunos ya hablan de análisis técnico, ya algunos hablan de medias móviles, de soportes, resistencias, y todo eso lo hemos estudiado la mayoría, porque es lo que siempre se cuenta, pero la realidad es que estás invirtiendo en negocios, y si no entiendes el negocio, si no entiendes las ventajas competitivas, estás condenado a fracasar. Por tanto, aquí te estoy ejemplarizando lo que es analizar las empresas y comprender dónde vas a invertir para que por lo menos te replantees antes de invertir los riesgos reales, ojo, no volatilidad, riesgos reales de invertir en una empresa u otra. Si yo invierto en Tesla, estoy invirtiendo en una empresa que no invierte. Por tanto, ya me dirás tú cuando llegará el crecimiento. Si invierto en Netflix, estoy invirtiendo en una empresa que no me garantiza
que va a crecer. Porque lo mismo las nuevas series o películas que saca, aunque invierta mucho, no se transforman en nada. Porque al final no le gusta a nadie. Pero luego has visto empresas como Moody's, que no te para de presentar buenos resultados tras buenos resultados. Y te está demostrando la resiliencia. Da igual que pagues 30, 35, 40, 45, da igual. Te sigue presentando buenos beneficios. Al final, si tú estás invertido en ella, si la empresa gana dinero, tú ganas dinero. Es así de simple. Pero a veces los inversores queremos hacerlo complicado. ¿Por qué? No sé si es porque es más divertido o no sé por qué, pero lo curioso es que es verdad que esto sí da que pensar. Y por eso yo aquí con esto no solo te estoy mostrando resultados, sino también te quiero hacer reflexionar, ojo, no para que me des la razón, ni tampoco para que estés de acuerdo conmigo, ni siquiera me tienes que hacer caso. Pero eso sí, plantéate las cosas antes de hacerlas, porque cuando das el paso tienes que saber realmente dónde estás poniendo tu dinero, porque al final quien vas a ganar o a perder vas a ser tú. No voy a ser yo, no va a ser el vecino, ni va a ser nadie, vas a ser tú. Y si lo haces mal, es tu culpa. Y si lo haces bien, es gracias a ti. Y nada más. Así que, por favor, te pido que cuando analices resultados, empresas, intenta analizarlo de manera objetiva, como analizarías una empresa. Olvídate de la bolsa. La bolsa es un sitio de intercambio de acciones, punto. Intercambias las acciones al principio con la empresa, cuando emite acciones o lo que sea, pero luego entre uno y otro. Yo te compro, tú me vendes, el otro le compra a este, el otro le vende al otro. Ya está. Pero lo importante es qué estás comprando y qué estás vendiendo y a qué precio lo estás comprando y a qué precio lo estás vendiendo. Y ese precio si está justificado en base a los beneficios que me presenta o no. Y si esta empresa me va a seguir presentando estos beneficios o más o no. Y en base a esas preguntas ya tendrás la respuesta y sabrás si vas a ganar o no dinero. Punto. Y por último, te quiero hablar de otra compañía que es verdad que esta semana no te he hablado, que es la compañía de Ferretti, que he sacado short, pero no he tenido tiempo, y esta compañía, por supuesto, ha presentado buenos resultados, una compañía que también te he hablado en el canal, y que justo ya te he ido hablando en trimestres anteriores, que tanto Ferretti, como también San Lorenzo, como también de Italian Sea Group, empresas del sector de embarcaciones de lujo, lógicamente que son pequeñas, desconocidas, pues aquí hay muchísima volatilidad. Hay empresas que han caído, se han mantenido en lateral y que muchos inversores incluso han estado decepcionados con este tipo de empresas. Pero tal y como te explicaba, este tipo de empresas son resilientes, cíclicas, pero resilientes, porque los clientes que son clientes de un altísimo poder adquisitivo, no alto como Ferrari, altísimo poder adquisitivo, hace que esas personas, cuando quieran, se pueden comprar sus nuevos yates, sus nuevos superyates, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha pasado con Ferretti? Lo vamos a ver a continuación. Pero básicamente lo que ha pasado con Ferretti es que han presentado unos resultados que han sorprendido al mercado. Porque de entrada aquí podemos ver que de órdenes entrantes, recuerda que nosotros, para este tipo de compañías, hacíamos el seguimiento o deberíamos hacer el seguimiento por las nuevas órdenes de pedidos y la cartera de pedidos. Al final, las empresas de lujo, te pongo como ejemplo Ferrari, normalmente tienen unos pedidos, construyen el Ferrari y luego lo entregan. Y Ferrari tiene la ventaja competitiva de que pide el dinero por anticipado y tiene esos plazos cerrados. Es decir, tiene enormes ventajas competitivas. Una Ferretti no es exactamente una Ferrari, pero sin embargo tiene ciertas cosas que se parece. Como por ejemplo que se financia en parte por los clientes. Los clientes tienen que ir adelantándole capital para construir el barco que el cliente quiere. Ya sea un yate, ya sea un superyate o ya sea lo que sea. Y en este caso le ha aumentado las órdenes entrantes, nuevas órdenes, un 36%. Y también fíjate que el segmento más interesante, que es el de mantenimiento, le ha crecido un 185% en el Q3 de 2025 con respecto al Q3 de 2024.
Y además fíjate que en el resto de partes pues ha crecido la compañía, lo que quiere decir que ha aumentado su capacidad productiva, aunque sea un poco. Pero fíjate que con toda la incertidumbre macroeconómica y estas compañías que estábamos viendo que ciertos pedidos se estaban posponiendo, lógicamente aquí los inversores, aquí los clientes con mucho dinero lo que hacen es invertir en un yate, pero lógicamente invierten en un yate cuando les es favorable. Y si la economía va mal, pues si tienen que pagar 80, 90, 100 millones, 60 millones, 10 millones, 20 millones, es decir, son cantidades bastante grandes, pues lógicamente lo van a hacer en momentos favorables. Por eso te digo que este tipo de compañías no tienen tantas ventajas competitivas como Ferrari, pero sin embargo sí es verdad que tienen pedidos por anticipado, que el cliente va financiando parte de la construcción y que lógicamente por esa parte más el tipo de clientes pues tienen cierta resiliencia. No como Ferrari, repito, pero sí es verdad que esta compañía demuestra que sí es del segmento lujo por algo. Fíjate que en cuanto a ingresos de nuevos yates, la compañía presentó 887 millones, lo que supuso un incremento del 2,5% comparado con los 9 primeros meses de 2024. Y también en cuanto a EBITDA ajustado, presentaron 141 millones, representando también un crecimiento, un incremento del 2,5%, que lógicamente esto ya nos está diciendo que los márgenes están en línea con respecto a los 9 primeros meses de 2024, porque han crecido lo mismo en EBITDA que también de lo que han crecido en ingresos. Si bajamos un poquito más, vemos que el beneficio neto ha sido de 61 millones, las órdenes entrantes fueron de 770,9 millones, en los 9 primeros meses creciendo un 4,6 comparado con los 9 primeros meses de 2024, que aquí está lo interesante, la cartera de pedidos crece a doble dígito, 12,9% a 30 de septiembre de 2025, comparado con el 30 de septiembre de 2024 y creció un 3,6 con respecto a junio de 2025. Y además la cartera neta de pedidos fue de 794 millones a 30 de septiembre de 2025, creciendo un 4,5% desde junio de 2025. Y por supuesto en cuanto a posición financiera, 65 millones, pero fíjate que aquí nos avisan de que bajó 36,4 millones, que estaba en línea precisamente por un cargo inusual por el cambio de absorción del working capital en el tercer trimestre. Y lógicamente pues esto ha afectado a la posición de caja. Y lógicamente el grupo confirma el guidance. Esto ya estamos viendo que es buenos resultados, porque la compañía crece, estaba pasando por problemas como muchas compañías del sector porque los pedidos les estaban bajando. ¿Por qué? Porque la mayoría de clientes posponen este gasto tan grande que tienen que hacer en yates o superyates, pero lógicamente ahora les están volviendo a aumentar la cartera o las entradas de nuevos pedidos y la cartera bruta y neta de pedidos. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que esto da recurrencia precisamente porque hay una previsión de ingresos futuros, ya que ahora mismo hay más pedidos y si esos pedidos se terminan ejecutando, se transforman en más ingresos y beneficios para la compañía. Por tanto, esto, aunque es verdad que aquí hay más información interesante, como por ejemplo puedes ver de forma resumida lo que era los ingresos de nuevos yates 2,5, EBITDA 2,5, beneficio neto decrece un 1,9. Si bajamos aquí, por supuesto, estos 36 millones cayeron por esa puntualización que nos hicieron antes y fíjate que las órdenes de nuevas entradas de pedidos aumentaron, como te decía, ese 36% y que también lo interesante es que el resultado de estas nuevas órdenes en el Q3 no ha sido por ningún registro de nuevos pedidos de superyates, donde los superyates realmente dejaban más márgenes para la compañía, es decir, que han tenido un crecimiento, un incremento de nuevas entradas y órdenes de pedidos más, ¿vale? Pero no ha sido por superyates, cosa que si la economía todavía mejora más, les pueden entrar nuevos pedidos de superyates, que ahí será donde generen más márgenes y más beneficio. Es decir, el potencial de crecimiento sigue siendo alto. Y si bajamos un poquito más, también vemos de forma desglosada cómo la parte de yates
en este caso de menos de 30 metros, decreció un 3,3%, ligero, pero luego fíjate que lo interesante que la parte de reparaciones, mantenimiento, pues creció un 31,9%, que es interesantísimo, al igual que el orden de nuevas entradas de mantenimiento, un 55%. Y luego fíjate que superyates decrece casi un 50%, pero todo esto hace que solo el mantenimiento ha hecho que la compañía al final haya generado de forma absoluta en 9 meses, como puedes ver aquí, un 4,6% de crecimiento. Y lógicamente esto es lo interesante porque si las órdenes entrantes han terminado creciendo, fíjate que en este caso las órdenes de los yates genéricos le bajan, pero también le bajan en superyates, pero compensa con todo el nuevo mantenimiento que tienen que hacer, pues al final están generando más crecimiento. Y encima, no solo eso, sino que a largo plazo sí también le van a entrar luego, a medida que vaya mejorando la economía, más pedidos de yates estándares de menos de 30 metros y superyates, pues eso quiere decir que el crecimiento podría ser todavía mayor. Por eso es importante entender estos datos y de forma genérica, como ves, son muy buenos datos. Incluso fíjate que de forma geográfica en Europa crecen las órdenes entrantes un 32%, en MEA aquí pues un 25% de caída, hacia Pacífico un 13% y en América, como puedes ver, pues un 0,1% de crecimiento, lo que hace en total esas órdenes de pedidos que crezcan al 4,6%. Por tanto, como ves, realmente si esta compañía tiene más nuevas órdenes de pedidos, significa que podrían llegar futuros ingresos mayores de los que están ahora mismo. Y lógicamente esto sin tener en cuenta que ni está creciendo la parte de yates normales ni superyates, que realmente es donde más márgenes hay. Es decir, en cuanto a porcentaje de beneficio. Y lógicamente si eso empezara a recuperarse la economía y los clientes volvieran a invertir en la compañía Ferretti, al igual que pasa con San Lorenzo y al igual que pasa con The Italian Sea Group, pues lógicamente el crecimiento a medida que se recupere la economía para esta empresa y para el resto de empresas podría ser todavía más alto, cercano, como te decía, en trimestres anteriores a esas tasas de doble dígito. Por supuesto, si vamos aquí a la parte de ticker, y en este caso voy a poner Ferretti, que lógicamente pues esta compañía que es más desconocida, pues lógicamente en cuanto al múltiplo tenemos que tener en cuenta que sí, aparentemente está barata. Pero lógicamente aquí no se trata de que esté barata en relación a los beneficios, sino nuevamente tenemos que ser conscientes de lo que está pagando el mercado, por qué lo está pagando y si realmente para nosotros puede ser o no una oportunidad de inversión. De entrada yo simplemente te tengo que decir que esta compañía ya está repartiendo un dividendo del 3,4%, es decir, que simplemente por estar invertido en esta compañía ya vas a batir a la inflación. Eso por una parte. Pero por otra parte, también te digo que estás comprando, sí, una empresa barata, pero una empresa barata no pensando a un año vista, sino una empresa barata pensando a varios años vistas. ¿Por qué? Porque lógicamente en todo ciclo económico siempre hay momentos malos, momentos medios y momentos buenos, momentos de mucho crecimiento. Cuando hay muchos momentos de crecimiento, normalmente los clientes de este tipo de empresa están dispuestos a invertir, a comprar, a gastar este tipo de artículos de lujo, porque lógicamente son más selectivos y ellos se lo pueden permitir. ¿Quiere decir que no se lo pueden permitir ahora? Seguramente no, seguramente muchos de ellos todavía se puedan permitir este tipo de artículos, pero aún así también es verdad que muchos de estos seguramente esperarán a que las condiciones se estabilicen, las condiciones macroeconómicas, para poder hacer este tipo de inversión. Bien, pues si esta compañía está cotizando a 9 o 10 veces, simplemente tienes que tener en cuenta que con este tipo de empresa que es más desconocida, más pequeña, lógicamente no tienes que invertir un gran porcentaje de tu capital, porque lógicamente hay más ineficiencias y esas ineficiencias en el corto plazo se te pueden volver en contra, es decir, mayores caídas, mayor volatilidad, mayor irracionalidad de mercado, es decir, que presente buenos resultados y que la empresa caiga, es decir, pueden pasar muchas más cosas irracionales. Por eso, también es verdad que hay que asumir menos riesgo asumiendo menos porcentaje. Pero, si tienes en cuenta que esta compañía, al igual que el resto de compañías del sector, son o pertenecen al sector de embarcaciones de lujo, por tanto tienen ciertas resiliencias, ciertas ventajas competitivas. No todas las que, por ejemplo, podría tener Hermès o Ferrari, pero sí tienen ciertas.
y tienen también parte de ciclicidad, pero la ciclicidad no es indefinida. Es decir, hay un tiempo de corrección de ciclos económicos y hay un tiempo de crecimiento económico. Una parte de caída, una parte de subida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si estamos viendo, y aquí se empiezan a sumar otra serie de factores, que a nivel macroeconómico va a ir mejorando, por ejemplo, Estados Unidos, si la Fed empieza a bajar los tipos de interés. Empezamos a ver que hay más crecimiento en la mayoría de países mundiales porque poco a poco han ido mejorando, el desempleo poco a poco va bajando y aunque es verdad que pueda existir ese riesgo de crisis de deuda, lo cierto es que también hay que entender que con inyección de capital, aunque es verdad que aparecería una mayor inflación, para todas las personas que sean inversores activos de moneda fiat, lo cierto es que para este tipo de activos les viene bien porque más capital significa que más clientes querrán comprarse su yate, querrán comprarse su artículo de lujo. Lógicamente, esto tiene sus ventajas y sus riesgos. Como ventajas, es verdad que si compras a estos múltiplos y tienes un dividendo, sabes que por lo pronto no sabes cuánto puede durar la irracionalidad, puede durar 2, 3, 5, 7. Incluso he llegado a ver empresas en bolsa cotizadas que han estado más de 10 años de manera irracional, presentando beneficios tras beneficios crecientes, pero el precio no se mueve. ¿Puede pasar eso con Ferretti? Probablemente puede pasar eso con Ferretti. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a soportar toda esa incertidumbre, toda esa negatividad, toda esa volatilidad a cambio de poder multiplicar por muchísimas veces tu capital cuando sea el momento que llegue? Porque lógicamente, si Ferretti empieza a presentar cada vez mejores resultados, si la economía va mejor y si Ferretti ya te está presentando o te está pagando un dividendo del 3% y está cotizando a 9 veces, 10 veces, con que el mercado pague 20, ojo que no 25, normalmente por empresas de lujo muy reconocidas se puede pagar 25, 30, 35, incluso hemos visto 40, tipo Ferrari y Hermès. Solo pagando 20, estamos hablando de doblar solo por el re-rate de múltiplo. Aparte, todos los dividendos que vayas cobrando por el camino y aparte, todos los beneficios que vaya generando esta compañía a lo largo de todos esos años. Sean 3, sean 5, sean 7, sean lo que sea. Entonces, con este tipo de compañía, como ves, y por eso también quiero hacer estos matices en este vídeo, como ves, no se puede siempre tener la misma visión con todas las compañías por igual, porque todas las compañías no son iguales. No podemos tratarlas iguales porque no son iguales. Tienen situaciones distintas, unas son más desconocidas, otras son más conocidas, unas tienen ventajas competitivas, otras no tienen ventajas competitivas, otras tienen potencial como esta, otras ya son más maduras, entonces cada una tenemos que tratarla de manera diferente y si estamos pensando en incorporarla a nuestra cartera, quizás deberíamos plantearnos en qué porcentaje debería incorporar esta o cualquier otra compañía en nuestra cartera. En el caso de Ferretti, simplemente decirte que si vamos a estimaciones y hacemos caso de lo que dicen los analistas, pues si la compañía crece al 3, al 4, al 6, al 5 y al 14, lógicamente aquí aparentemente parece que es una empresa que no va a dar mucho crecimiento. Pero lo cierto es que si te pones a pensar, simplemente con subidas de precio por encima de la inflación, 2-3%, más que aumenten su capacidad productiva los modelos o que tengan nuevas entradas de pedidos de aproximadamente, como vimos antes, 3, 4, 5%, más o menos, ya estamos hablando de prácticamente un 8, 9, 10. No estamos hablando de un 3, 4, 5. Entonces, eso, más aparte si hay crecimiento económico y la empresa reinvierte en hacer más astilleros para aumentar su capacidad productiva, pues todavía podrá aumentar un 1, 2, 3, 4. Estamos hablando ya de un 10, 12%. Entonces, realmente, si tú entiendes la empresa, te terminas creyendo que esta empresa de forma sostenida en el tiempo va a crecer al 3 o al 4, o va a crecer más cercano al 10%, 9, 10, 11. Bueno, esto, como te digo, depende de cómo veas el punto de vista con esta compañía. Y por supuesto, si bajamos a beneficios, podemos ver que aquí, por el apalancamiento operativo, se esperan crecimientos del 3, sí, pero luego del 13 y 14. Si esta compañía con este crecimiento en ingresos puede tener
en cuanto a crecimiento de beneficios 13, 13, 14, ¿qué crees que puede tener esta empresa si realmente se le aplicara el crecimiento en ingresos correcto, más cercano al doble dígito? Pues lógicamente que te podría crecer perfectamente a tasas del 14, 15, 16% tranquilamente. Y ojo, recuerda que todo esto que estás viendo aquí es más el dividendo del 3%. La pregunta que te tienes que hacer aquí, porque yo ya me la he hecho, pero te la pregunto a ti es, ¿estoy dispuesto a esperar por esta compañía 3, 5, 7, 9 años, 10, 12 años a que el mercado reconozca su valor? ¿Estoy dispuesto a esperar todos esos años y aparentemente asumir un coste de oportunidad, porque no estoy invertido en otra, a cambio de que con esta, si realmente presenta buenos resultados, como lógicamente hará esta, San Lorenzo y también de Italian Sea Group, porque dentro del sector, pues lógicamente son una de las más reconocidas y también tienen sus propias marcas y también tienen sus grupos de clientes interesados, pues lógicamente si esas partes pueden crecer de media a tasas de doble dígito, pero ahora mismo están muy infravaloradas, lógicamente si crees que en algún momento el mercado las va a valorar como realmente se merecen, mínimo 18 o 20 veces, estamos hablando de duplicar solo por el re-rate. La pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar hasta que ese momento llegue? Si es así, ¿cuánto de tu porcentaje de cartera estás dispuesto a asignar? O si no es así, ¿cuánto estarías dispuesto como máximo en caso de que consideraras que fuera interesante? Esas son las preguntas que te tienes que hacer porque lógicamente con este tipo de empresas no puedes pretender invertir ahora para dentro de 6 meses decir que estás cansado, como he leído en los comentarios, porque este tipo de empresas no se mueve. Y lógicamente si vemos por ejemplo el gráfico podemos ver que este tipo de compañía claramente el último año no se ha movido. Incluso si pongo el total puedes ver que la compañía prácticamente se ha mantenido en lateral. Por tanto, entiendo que muchos inversores se cansen de este tipo de inversión, pero se cansan porque no son conscientes de dónde están invirtiendo, de qué es lo que esperan de esta compañía y para cuándo. Y lógicamente el mercado recuerda que no está aquí para darte la razón, sino el mercado está para tener sus momentos de volatilidad, de irracionalidad, para que tú aproveches esa irracionalidad en tu beneficio y a largo plazo los que se queden invirtiendo de verdad, no los especuladores, sino los que invierten a largo plazo de verdad, son los que te van a hacer ganar dinero, porque si la empresa es buena, al final el precio se ajustará al beneficio. Y si la empresa no para de aumentar sus beneficios, lógicamente tendrás una buena rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados, información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.